¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué gran satisfacción estar juntos en este encuentro una vez más aquí en este canal Código Apocalipsis. Doy la bienvenida a los nuevos suscriptores. Muchas gracias por confiar en nosotros. Hacemos estos mensajes y estas reflexiones de análisis con mucha sensatez, con mucha sinceridad, sin buscar ningún beneficio económico, ni elogios, ni aplausos, sino que analizando desde la perspectiva de la verdad, desde la palabra de Dios. Quiero compartir un pasaje muy pero muy conocido por todos, que es Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, donde dice la Biblia: hacía que todos, escuchen bien, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cuando arrancó esto, allá en la década del 90, este aparatito, ya algo venía tomando forma. Hacía que ricos, primeramente ricos, solamente los ricos tenían esto. Luego ya tuvieron también los de clase media. Esto fue creciendo, clase media. Luego tuvieron también los pobres, pero no tenían los niños. Ahora, este aparatito no es la marca de la bestia, pero este aparatito, que es un número, lo tienen ricos y pobres, libres y esclavos, grandes y chicos. Todos nos hemos acostumbrado a tener un número que después de todo es lo que nos identifica, algo que tomó mucha forma, mucha dimensión desde mediados de la década del 90, ya para el principio del nuevo milenio, y en esta segunda década del nuevo milenio ya todos tienen esto, hasta los más chiquititos se les da para que sea su juguete. Entonces arrancó algo que definitivamente es el encaminamiento, esto no es, pero encamina hacia el hecho de que todos tengan la marca de la bestia. ¡Wow! Algún día, muy pronto, ya todos serán un número y ya no más un nombre. Apocalipsis capítulo 13 nos da una precisión extraordinaria del futuro de la humanidad. Hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino aquel que tuviese la marca, el nombre o el número de la bestia. Tres cosas: marca, nombre o número. Eso es algo profundo. Concretamente, lo que quiero hacer es analizar contigo que todo, absolutamente todo lo que está pasando en el mundo y mucho más desde marzo del 2020, todo nos está llevando a esto. Apocalipsis 13:16. ¿A qué? A un gobierno mundial, a una situación donde nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. ¿Cómo lo están haciendo? Primero, la pandemia, que fue un impacto devastador en la economía. Los países se endeudaron hasta más no poder. Las ayudas económicas que se tuvieron que dar a las familias para quedarse en sus casas representó una erogación multimillonaria en los grandes países, multimillonaria, hipermillonaria, trillones de dólares. Estados Unidos, Europa, China, todo el mundo tuvo que dar mucho dinero, se imprimió mucho dinero. Eso ha jugado con los valores de la tasa de interés en los préstamos de Estados Unidos, y eso de por sí generó una incertidumbre económica que después vino la pospandemia, donde se habló de una recuperación económica y parecía que todo se estaba encaminando ya a un despliegue del avance económico a nivel mundial. Pero luego viene la guerra de Ucrania, que desestabiliza completamente todo el estamento del orden mundial en la economía y sobre todo en Europa, donde se empieza a dar una inflación basada en el trigo caro, porque Ucrania es el mayor productor de trigo en la región. Rusia
el mayor productor de fertilizante, entonces entra en jaque la producción alimenticia mundial del rubro más importante, donde nuevamente la Biblia nos da en el ojo exacto de la profecía. Allá en Apocalipsis, acá en Apocalipsis capítulo 6, dice que salió una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Una vez más, la Biblia nos dice que toda esta situación afectaría la producción alimenticia mundial. 2 libras de trigo no alcanza para una familia, pero 1 denario es lo que ganaba un padre de familia en aquella época. O sea, un salario mínimo por día ya no alcanzaría para comprar las 6 libras de trigo que hacen falta, y a falta de trigo se compraría cebada. Entonces la Biblia acierta también con una precisión absoluta en el comportamiento económico previo al surgimiento del anticristo. Ahora, la guerra de Ucrania eleva el precio del combustible. Al elevarse el precio del combustible, se genera una inflación a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el arroz, el trigo, la leche, el pan, el azúcar, el edulcorante, lo que quiera que consumas en tu casa, llega a ti gracias al combustible. Y si el combustible sube, el transporte se encarece y toda la cadena de producción y alimentos también se encarece. Ya tuvimos una inflación, el 2022 fue inflacionario, el 2023 no para de ser inflacionario, la guerra de Ucrania hace de las suyas, viene después de la pandemia también la crisis del transporte fluvial, donde supuestamente los grandes buques de transporte de containers se atascaron y qué sé yo cuántas cosas más, y también hizo que el flete internacional alce por las nubes el precio de la producción de todo lo que se importa o exporta. Entonces, aunque había trigo en América Latina, costaba mucho más hacerlo llegar a Europa o a China, y viceversa, traer cosas de China, que es el mayor productor de todo lo que consumimos a nivel de implementos, hace que también todo se dispare por las nubes. En síntesis, luego de todo este panorama surgen cositas que complican lentamente el escenario mundial. Desde la pandemia, las tasas de intereses, la crisis de los transportes, la guerra de Ucrania, que no tiene ningún sentido, es una guerra totalmente programada, y todas esas cosas están llevando al mundo a una crisis financiera mundial sin precedentes, y que en este 2023 va a entrar en vigencia una gran recesión mundial y un gran reseteo mundial. Eso es lo que están pretendiendo hacerlo. Ahora vemos que quiebra el Silicon Valley Bank, el Valle del Silicón. Allí está el banco que se consideraba uno de los más importantes en la hegemonía económica mundial, porque en el Silicon Valley se produce todo el sistema tecnológico que deslumbra al mundo. Y Silicon Valley era un lugar de ricos. Allí iban los genios en informática, los técnicos en informática de high level, que iban allí, vivían en residencias lujosas, un banco lujoso en Silicon Valley, lugar envidiable, Silicon Valley. Todo el mundo quería ir a Silicon Valley. Ahora Silicon Valley está en quiebra, su banco está en quiebra, la economía norteamericana entra en un primer jaque de que los bancos podrían entrar todos en una recesión y declararse en quiebra. ¿Podría ocurrir esto? Sí, va a ocurrir. Y con la quiebra de los bancos estadounidenses, los bancos de América Latina también todos van a quebrar. Y va a haber una crisis monetaria sin precedentes, a un punto tal que van a decir que el dinero ya no es suficiente y va a ser el momento de implementar la marca de la bestia, que todos dependan de un gobierno, principalmente mundial. Los presidentes de los países de todo el mundo van a pasar a ser secretarios de Estado. Habrá un gobierno mundial. Luego del rapto de la iglesia será esto, según entendemos, y
en ese gobierno mundial se va a declarar una crisis económica, se van a apoderar de toda la producción alimenticia y van a decir al que quiere comer, si quieres comer, te damos la plata para comer, te damos la comida, pero a cambio de que tengas la marca, el famoso chip. Y a eso llegaremos. Todo lo que está pasando, la pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis del combustible, la crisis del gas, la crisis del trigo, la crisis de los transportes fluviales, el aumento del costo de todos los fletes a nivel mundial, la quiebra del banco de Silicon Valley, todo, absolutamente todo está profetizado en la Biblia y principalmente se centra en Apocalipsis 13:16, que nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia. Más claro, imposible. Así que prepárate, porque el mundo va a entrar gradualmente y este 2023 será la aceleración hacia ese objetivo, gradualmente a una crisis económica sin precedentes, primeramente en Estados Unidos, en Europa, en las grandes potencias y por supuesto la devastación va a ser impresionante en América Latina. Tal vez nosotros en Paraguay somos un país pequeño, 7.800.000 habitantes, tal vez seamos los países pequeños los que menos podamos sentir este impacto. Hay muchos videos de analistas económicos que no precisamente hablan de profecía, pero sí hablan de la situación económica mundial y hacia dónde se perfila el mundo. Todo está preparado. Así que entrégale tu vida a Cristo, ponte a cuentas con Dios, sé cauto en tus negocios, cuídate de contraer deudas, paga las que puedas tener rápidamente porque Cristo viene pronto y la crisis mundial se va a instalar para poder generar una situación en la que el mundo clame por un gobierno mundial y surgirá la bestia, el anticristo, para gobernar al mundo. Te lo dije, te lo avisé, aquí en Código Apocalipsis.